Tardes, Daniel Ganazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudio de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y de la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy, vaya casualidad, en el día que se nos fue Pepe Mujica, a la primera marcha de los cañeros, los peludos, de Villa Unión, trabajadores de la caña de azúcar de allí del norte de Uruguay, la primera marcha que realizaran en los comienzos del 60 a la ciudad de Montevideo para visibilizar sus luchas por la tierra. Al efecto, comenzaremos diciendo que la dirección y la velocidad de los vientos, la calidad del suelo, los valores más altos de evaporación de agua en el país, de Uruguay por supuesto, son algunos de los componentes de esta mezcla, esta melaza que posibilitó la emergencia de estructuras productivas en torno al azúcar en Bella Unión, en el departamento Artigas, en el norte del país. La modernización de la agricultura procesada, facilitada por el desarrollo de una red crediticia del Banco de la República Oriental del Uruguay, la creciente mecanización del laboreo agrícola, la extinción de una plaga secular como la langosta, la posibilidad de conseguir insumos más baratos por la cercanía con el Brasil y la sobreexplotación de los asalariados rurales son otros de los componentes de esa mezcla a la cual aludíamos, esa melaza que posibilitó la permanencia de las estructuras productivas en torno a la caña de azúcar en la ciudad en la región norte de la triple frontera con Argentina y con Brasil, en Bella Unión. Yéndonos más atrás, en 1956, después de haber descrito este cuadro general, se había creado el Sindicato Único de Arroceros, el SUDA, impulsado por el obrero metalúrgico Orozmín Leguizamón. En 1957, un año después, Raúl Sendic se trasladó a Paysandú y se convirtió en el asesor del Sindicato Único de Obreros Remolacheros, el SUDOR, y en 1959 se constituyó la Unión de Regadores y Destajistas, URDE. Incluso el proceso nacional de base rural debe ser analizado a la luz del trabajo político de las ligas campesinas del nordeste brasileño. Si bien los orígenes de las mismas se remontan a los años 30 y 40, su gravitación se volvió evidente hacia mediados de la década de 1950, a partir de la segunda posguerra y con el aumento del precio del azúcar. Los grandes propietarios de la tierra se apuraron a ampliar la zona de cultivos, favoreciendo un doble proceso. Comenzaron a expulsar de la tierra a los foreiros, así llamados los campesinos que ocupaban precariamente las tierras de los ingenios, y hubo una proletarización de los moradores, o sea, los campesinos semiproletarios que vivían en los establecimientos. El 24 de abril de 1962 se produce la primera marcha cañera, coincidiendo con la visita del líder campesino del nordeste brasileño, Francisco Julião, quien se encontraba explicando el alcance del movimiento conocido como Ligas Campesinas, un universo de 11 millones de personas muriendo de hambre por falta de tierra para trabajar. El año 64 llega con dos marchas cañeras, las dos serían precedidas con la consigna por la tierra y con Sendic. La del 20 de febrero reclamará la expropiación de los latifundios improductivos de Silva y Rosas y Palma de Miranda, 30.000 hectáreas para ser distribuidos por el Instituto Nacional de Colonización a cooperativas de trabajadores para que obtengan allí los ingresos que la zafra de la caña de azúcar no les garantizaba durante el resto del año.
La del 17 de junio vendrá acompañada de un paro de 500.000 trabajadores en solidaridad con los cañeros. Se realizan las primeras convenciones para la unificación sindical de la Central Nacional de Trabajadores a partir de la discusión de temas como la reforma agraria y los rumores de entonces sobre golpe de Estado en Uruguay. Allí estarán los peludos, allí estará UTA, la Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas. Viene, viene, vendrá, viene, viene, vendrá, no trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad. Lo saben los cañeros, lo sabe el peón rural, los paisanos sin tierra, caballo ni pan. Viene, viene, vendrá, viene, viene, vendrá, no trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad. Dicen que ligueritas, cuentan que en Zapará su voz entera anduvo reclamándola. Viene, viene, vendrá, viene, viene, vendrá, no trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad. Tiene tu mismo rostro y no es menos ni más aureola ni barbijo, pero voluntad. Viene, viene, vendrá, viene, viene, vendrá, no trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad. Viene, viene, vendrá, 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 viene, viene, vendrá. Héctor Numa Moraes interpretando Viene, viene, un tema compuesto por el mismo Héctor Numa Moraes en conjunción con Washington Benavides. El apoyo a la lucha de los cañeros, sindicalizados en UTA, Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas, despertó y aglutinó tendencias revolucionarias presentes en distintos sectores de la izquierda. El desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores de las azucareras y la propiedad estadounidense de la empresa Cainza señaló la incorporación de nuestro país, dice un testimonio, a un proceso general revolucionario, en nuestro caso encabezado por los sindicatos rurales radicalizados. A principios de los 60, el sindicalismo emergente en las plantaciones de caña de azúcar en los alrededores de Bella Unión, la ciudad más norteña del país, generaría un impacto inédito en la población uruguaya. En 1961, Raúl Sendic, por entonces un joven procurador, comenzó a asesorar a los trabajadores de la caña de azúcar que fundaron la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, ya citada UTA, y que 3 años más tarde realizaron una marcha hacia Montevideo reclamando tierra pa'l que la trabaja. Estos hechos ingresarían en el espacio simbólico de algunas fracciones de la izquierda uruguaya, impulsado por el posterior liderazgo de Sendic dentro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.
Entre los años 50, entre los años 40 y 50, para decirlo mejor, con el envión de la segunda posguerra, el país se colocaría ante la región como un, esto entrecomillado, un país modelo, a partir de la construcción de un estado de bienestar social. En este periodo se fortaleció la industrialización por sustitución de importaciones que se había iniciado desde mediados de los 30 y fue acompañada por notorias modificaciones en la composición y perfil de la clase trabajadora. Al mismo tiempo se crearon instrumentos de legislación laboral y nuevas estructuras sindicales. A modo de ejemplo, la acción sindical fue claramente impulsada por la sanción de la Ley de Consejos de Salario, Ley 10.449 de 1943, que estableció ámbitos tripartitos de negociación de salarios y condiciones de trabajo. Sin embargo, los asalariados agropecuarios no fueron incluidos en la mayoría de las leyes laborales sancionadas durante esas 2 décadas para los asalariados privados. A esto se le debe sumar la existencia de un dispositivo disuasorio de la acción sindical en el medio rural, la distribución de listas negras. Este mecanismo operaba como un efecto rumor, para decirlo de alguna manera, entre los empleadores al interior de los territorios agrícolas y negaba la posibilidad de empleo a los trabajadores que eran sospechosos de tener alguna idea de agremiación. Es necesario advertir que la represión de la actividad sindical en el medio rural era para entonces habitual. Incluso alcanzó signos de violencia física por parte de los empleadores o mediante la intervención policial y o también militar. No obstante, los asalariados agropecuarios pudieron generar estructuras sindicales con una relativa estabilidad hacia mediados de los años 50. Una de las razones que explican los avances del sindicalismo rural fue la presencia de organizadores externos que actuaron como una especie de palancas para sostener justamente esa agremiación. En esos años, los sindicatos rurales confluyeron en sus estrategias respecto de sus asuntos que consideraban más imperantes. La realización de marchas hacia Montevideo, tema que estamos tratando, se convirtió en un mecanismo propicio, frecuente y eficaz para poder visibilizar ante la sociedad uruguaya sus reclamos. El objetivo era exponer justamente en la esfera pública y a la luz de la sociedad las condiciones de vida y trabajo que se padecían en el sector agropecuario. De gurí vine a dar con mi tata los galpones y entropillao con los peones a un orden de entre a quedar a vender torta real, pasteles mate cocido y van engordando el cinto de la tapal. Capataz. Ya mocito fui tratado pa' oficiar de venteveo, rejuntando el menudeo
me lo pasaba encorvado, después al brete mandado, de agarrador le garanto, nunca me ha dolido tanto la cintura y el costado. Va saliendo del galpón, oro blanco en la majada, con tanta oveja pelada, se regocija el patrón. Y hecho arco sobre el vellón, bajo el rigor de la zafra, voy redondeando semanas, tijera, charqué, pirón. Pero el día de llegar, de esquilar nuestras ovejas y aquella esperanza vieja, la hemos de ver madurar. Vellones ya no serán nubecitas pa' los pobres, ni redondos medallones de unos poquitos no más. A dúo, mejor dicho, con Pepe Guerra, aquel integrante de los Olimareños, cantaban, del propio Aníbal Zampayo, Dende Gurí. La primera marcha hacia Montevideo fue realizada por los peones de los tambos en 1956. Al año siguiente sería el turno de los asalariados, de las arroceras, y finalmente, ya ingresando en los 60, fueron los trabajadores de la caña de azúcar quienes llegaron a la capital del país en 5 oportunidades entre 1962 y 1971, generando un fuerte impacto en la sociedad uruguaya. A diferencia de las anteriores marchas, los peludos, llamados así por su similitud con, la caña les tenía las manos después de quemar los yuyos que la rodeaban, les quemaba las manos dejándolos de ese color negruzco, un tinte inclusive en su rostro, y esa manera de estar semi-agachados para el corte los hacía semejar, según el dicho popular, al peludo, ese bichito que andaba también por esos campos. Decía, a diferencia de las anteriores marchas, los peludos, o sea, los trabajadores de la caña de azúcar del norte del país, de Artigas, se caracterizaron por 2 rasgos singulares. Por un lado, sus marchas se extendían durante los largos meses en que duraba el desempleo estacional, dado que la mayoría trabajaba durante la cosecha de caña de azúcar. Por otro lado, tuvo la peculiaridad de que los trabajadores llegaban a Montevideo en compañía de sus familias. Hombres, mujeres, niños y ancianos confirmaban una especie de éxodo en procura de obtener soluciones a sus necesidades más inmediatas. En 1941, la introducción del cultivo de caña de azúcar significó para Bella Unión el inicio de una serie de transformaciones particulares en la historia agrícola del país. Particularmente
La conformación del complejo agroindustrial azucarero implicó la emergencia de dos nuevos tipos de actores sociales. Por un lado, los cañeros, productores de caña de azúcar y propietarios de los medios de producción, y por otro lado, un proletariado agrícola conocido, como ya lo dijese, bajo la designación de peludos. 20 años tuvieron que pasar desde la primera zafra cañera para la fundación de la UTA. En ese proceso fue primordial el apoyo de Raúl Sendic, un casi abogado para entonces, que en su calidad de procurador, título intermedio que existía en la carrera de Derecho, asesoraba a los trabajadores rurales en los aspectos legales en diferentes zonas del país, como ya lo expresáramos. Al mes siguiente de la creación de UTA, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, la dirigencia comenzó a mover las piezas en Montevideo para que el Ministerio de Trabajo enviase una inspección a las cañeras del norte, pero tras obtener magros resultados, decidieron declarar la huelga el 4 de enero de 1962. En ese contexto, varios estudios ubican una serie de eventos ocurridos también en ese año que abrieron un ciclo represivo hacia los peludos. Dentro de ello pueden destacarse los siguientes. En enero se llevaron a cabo diversos desalojos del campamento que los trabajadores habían instalado en las márgenes del arroyo Itacumbú durante la huelga que llevaban a cabo. En abril se produjo la toma de la Compañía Agrícola e Industrial del Norte, CAINSA, ya citada. En mayo se realizó la primera marcha hacia Montevideo por varios reclamos laborales, y en junio, ya en Montevideo, se originaron inconvenientes que enfrentaron a los peludos de UTA con integrantes de la Central Sindical Uruguaya. Este enfrentamiento culminó con un disparo de bala que impactó en una mujer que caminaba en las proximidades del local sindical y ocasionó su muerte. La acusación, obviamente como podía ser de otra manera, recayó sobre los peludos, y el resultado inmediato fue la detención masiva de varios integrantes de UTA, incluyendo a Raúl Sendic. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos, comiendo a veces, patrón, por sus intereses. Ahí va su peón, patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón, por sus ambiciones. Ahí va su peón. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura, patrón, y que usted disfruta. Ahí va su peón, patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, pierna en el pecho, cruz en la espalda, patrón, y tosiendo rabia. Ahí va su peón. Patrón, una
una sombra y otra sombra se entormenta, y el vendaval no tiene rienda, patrón, no hay quien lo detenga. Ahí va su peón, patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza, como una aurora que en su garganta, patrón, se le vuelve daga. Ese es su peón. Cantando de su propia autoría, o sea, de Aníbal Zampayo, esta milonga, Vea Patrón. Al respecto quería hacer un comentario en relación con algunas observaciones recibidas respecto de la música en el programa. Obviamente que este no es un programa musical, pero como lo expresa su leitmotiv, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, también alcanza esto al arte, en este caso a la música. De ahí la interacción que pretendo llevar a cabo, ilustrando musicalmente el programa, tratando de que la cosa sea una cuestión integral. Dicho esto, nos vamos a ir a la tanda institucional de la radio para regresar seguidamente con la segunda parte, la segunda media hora de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria justamente no descanse. Ya regresamos. Bien, regresamos después de la tanda institucional de la radio para encarar la segunda y última media hora de Yo nací en este país, correspondiente a este martes 13 de mayo del 2025 y dedicado el programa a la primera marcha de los trabajadores de la caña de azúcar, los peludos, de Bella Unión en Uruguay hacia Montevideo. Entre el 20 de febrero y el 29 de junio de 1964, o sea, 2 años después de los acontecimientos que veníamos relatando, se desarrolló la segunda marcha cañera, que fue al mismo tiempo la primera marcha por la tierra. Si bien el sindicato no abandonaba sus reclamos sobre las condiciones de trabajo, avanzaba en una demanda novedosa para el caso uruguayo: la expropiación de un latifundio de 30.000 hectáreas con el propósito de crear cooperativas entre los asalariados de caña de azúcar en el marco de la Ley 11.029 del Instituto Nacional de Colonización. Durante los meses que los trabajadores de caña de azúcar estuvieron en Montevideo, existieron movilizaciones que suscitaron múltiples intervenciones policiales. González Sierra, investigador de estos temas, confirma que en 1964, entre mediados de abril y los primeros días de junio, se produjeron inconvenientes entre policías y peludos cada vez que estos acudieran al Palacio Legislativo, o sea, al Parlamento Nacional. El 7 de mayo, según la descripción de Rubén Santana, realizada en 2013, era una tarde como tantas, dice Santana, había una reunión especial en el Parlamento. En efecto, se reunía la comisión que tenía a su cargo el estudio de la expropiación de las tierras. Santana narra que los integrantes de UTA acudieron al Palacio Legislativo y una vez allí plantaron su bandera, instalaron carpas e hicieron fuego para un puchero. Posteriormente concurrió el presidente de la Cámara de Senadores con un par de milicos para notificarles que debían desalojar la zona. Ante la indignación, los peludos preguntaron las razones de ello y la respuesta fue sencilla:
se daba un mal aspecto a los que pasaban por ahí. La decisión del sindicato de UTA, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, fue permanecer en el lugar. Al anochecer, la situación se volvió más tensa. Por un lado, comenzaron a arribar más policías, muchos de ellos a caballo, y por otro lado llegaban cada vez más compañeros porque, dice Santana, ya se había corrido la noticia y empezaron a llegar obreros y estudiantes para estar junto a nosotros. Del testimonio de Santana se desprende que sobre las 11 de la noche los policías ya habían cercado a los trabajadores. En ese escenario, un peludo arrojó una piedra que impactó en el comisario y se armó una batalla campal. La represión policial culminaría con integrantes de UTA heridos y procesados. La narración de Nélida Fontora, cronista, permite establecer algunas distinciones sobre las situaciones que los peludos tuvieron que experimentar entre Montevideo y las ciudades del interior. De ese modo, expresa Fontora que la diferencia es que aquí, en Montevideo, es más grande, hubo más represión. Acá fue donde a Severiano Peralta lo internaron, a donde se valió, a donde nos sacaron a sablazos. En los departamentos del interior no se esperaban al fichaje. El testimonio refiere al caso de Severiano Peralta, dirigente de UTA, que había sido brutalmente golpeado por la policía días antes, el 25 de abril del 64, en las cercanías del Palacio Legislativo. De esa forma, la represión fue vivida en Montevideo, aunque, como señala Fontora, en el interior debieron sufrir los fichajes policiales. Ante esto, surge de las entrevistas que durante los fichajes quedaba evidenciado que muchos no sabían firmar o que no tenían una cédula. A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando viva Sendik y UTA. Con mi china y mis gurises, sin maleta y desarmado. Sin maleta y desarmado, yo vine aquí porque quise a mi Neide me ha mandado. Vine con otros 70 y el gobierno se asustó. Y el gobierno se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo. No se asuste, compañero, si me ve mal entrazado. Si me ve mal entrazado, yo como usted soy obrero, no uso
esos cuello almidonado. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Cuente conmigo a parceros para la revolución. Cantaba de su propia autoría Milonga Cañera. Por otra parte, el caso de Matilde Severo introduce la narrativa de una niña de entre 4 y 5 años, quien había concurrido a la marcha acompañando a sus padres y a sus 4 hermanos. El 7 de mayo, ante los rumores de desalojo, los peludos decidieron que las mujeres embarazadas, niños y ancianos fueran a alguno de los locales de sindicatos o gremios estudiantiles que apoyaban la marcha cañera en Montevideo. En ese contexto, Matilde y sus hermanos fueron con los estudiantes del Instituto de la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero al respecto recuerda que empecé a llorar, no paraba, quería ir con mi madre, y me acuerdo que los chiquilines se pusieron nerviosos y me llevaron al Palacio Legislativo. Cuando me quise acordar, estaba entre medio de las patas de los milicos de la Republicana, aludiendo a la policía. Cuando vi a mi madre me prendí de la pollera porque usaba una pollera larga y ahí podía haber quedado ahí nomás porque el impacto que te causaba la violencia que había ahí, yo andaba entre medio de las patas de los caballos de los milicos. Después siempre me generó ver a la Republicana como que te queda, te choca un poco. Fue una represión muy grande. Cuenta Aurelio González, un fotógrafo que plasmó los acontecimientos en su cámara para la publicación El Popular, que vino la orden de desalojo y estos cañeros estaban apretados contra el muro. Entonces, yo estaba allí y tenía que sacar la foto con flash porque con esa poca luz, por más película sensible que tuviera, no me daba para sacar. Entonces, cuando estaba en el asunto, yo agarré y saqué una foto y me escondí. No me vio nadie. Sentí que dijeron, ¿qué pasó? Como un cortocircuito, dijo alguien. Se vio una luz, pero no sabían qué había pasado. Pero vino esto otro, indica una segunda fotografía, esto en el marco de la publicación en que Aurelio González lo cuenta, ilustrada justamente con sus fotografías, y empezaron a arrear a la gente a los sablazos y se sintieron tiros y yo tenía que sacar otra foto más y ahí fue donde me descubrieron. Cuando fue otro fogonazo gritaron, le están sacando fotos. Bueno, no te imaginas. En el caso de las entrevistas con los peludos, se encuentra una nítida asociación casi inmediata entre fecha, lugar y un acontecimiento en particular. La herida de bala que sufriera Ana María Silva. Tales resultan ser los testimonios de Walter González y Nicolás Esteves. Cuando dicen, es cuando nos avanzan ellos, nosotros pasamos toda la tarde tirando piedras para el lado del muro. Yo me acuerdo que gritaban, no se asusten peludos, que son balas de goma. Y miro para el costado, yo estaba tirando piedras también,
en la puertita para entrar, que era angostita, y dijimos, vamos a hacer frente. Y cuando miro para el costado, cae Ana María. Eso fue en el 64. Tiraron a Ana María y dos más. Los otros fueron unos rozones de bala, pero a esta gurisa le atravesaron la pierna y la dejaron renga para toda la vida. Ana María Silva nació en Uruguayana. Su padre se dedicaba a las tareas productivas fuera del hogar, mientras que su madre criaba a sus hijos. En 1958, tras un breve paso por la Barra de Quaraí, la localidad brasileña de Río Grande do Sul, situada en la frontera con Bella Unión, triple frontera compartida entre la ciudad de Bella Unión, Uruguay, Barra do Quaraí de Brasil, las une un puente, y por otro lado, del otro lado del río, la ciudad de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, Argentina, todavía sin que el puente que una definitivamente por esta vía a Uruguay y Argentina se haya realizado. Decía entonces que, tras un breve paso por Barra de Quaraí, llegaron al ingenio de la empresa Calpica para trabajar justamente en la caña de azúcar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Tema a desalambrar. Ana María estaba relacionada a todo tipo de tareas laborales desde pequeña. Comenzó como niñera en Calpica, pero poco después se vinculó a diferentes cultivos. Primero algodón, luego maíz y finalmente caña de azúcar. En los cañaverales trabajaba toda la familia Silva, pero cobraban como si fueran un solo trabajador. Y si bien era su padre el que mantenía el diálogo con el patrón,
Era su hermana mayor quien se encargaba de cobrar los bonos, porque su padre no sabía ni leer ni escribir. Sin embargo, la relación con el patrón empezó a deteriorarse cuando su padre se afilió al sindicato, ya que nunca escondió que era de UTA. A partir de entonces, los problemas con la patronal empezaron a ser cada vez más frecuentes, y en 1962, luego de la primera marcha de UTA, los despidieron. A raíz de ello, se fueron a Bella Unión y en 1964 toda la familia, menos su hermana mayor, partieron a la marcha por la tierra hacia la ciudad capital, Montevideo. La marcha de la UTA culminó el 29 de junio de 1964. Sin embargo, Ana María Silva no partió rumbo a Bella Unión porque debería seguir con nuevas intervenciones y tratamientos para su pierna. Hasta los 17 años se siguió realizando operaciones y no se animó a colocarse una prótesis en su pierna por miedo a quedar paralítica. En Montevideo, sus primeros entre 2 y 3 años, los pasó en la casa de María Julia Alcoba y José Díaz, pero después sí, dice ella. A los 18 ya empecé a trabajar y no paré más. Varios años siguió en la capital uruguaya. Me quedé allá, dice Ana María. Me casé allá, tuve a mis hijos allá. Todos mis hijos son de Montevideo. Y a mediados de los 80, ahí sí emprendió el regreso a Bella Unión. Durante los años de dictadura, Ana María se quedó en Montevideo y María Julia comenzaría el exilio, como tantos otros, en 1974, primero hacia nuestro país, hacia Argentina, y después a España. Pasarían más de 2 décadas para que se encontraran nuevamente. Fue justamente en Bella Unión, en la casa de Ana María, durante una visita que le realizara María Julia. En un reciente libro suyo, María Julia Alcoba narra algunos pasajes de ese encuentro 30 años después de ese episodio del balazo recibido por Ana María en la represión en Montevideo. Se pregunta Alcoba, ¿a quién le reclama ella esa invalidez por el balazo recibido a los 15 años de edad por un policía que ni siquiera sabe quién es? ¿A quién le reclama? ¿A qué gobierno? ¿A qué institución? Las preguntas también se las hizo Ana María durante mucho tiempo, pero tampoco encontró respuestas. Pasarían así otros 20 años para que se volvieran a encontrar Ana María y María Julia. Fue el 28 de abril del 2014. Esta vez el escenario no fue la casa de Ana María, como tampoco la de María Julia, sino el cementerio de La Teja, en Montevideo, donde acudieron a la conmemoración de los 25 años del fallecimiento de Raúl Sendic. Allí se reunieron para recordar y homenajear a la persona que, quizás sin saberlo, las había unido para siempre. En aquel abrazo se fundían sentimientos que, cargados de afectos y sentimientos justamente, recorrieron más de medio siglo desde lo ocurrido el 7 de mayo de 1964 durante la primera marcha
por la tierra. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Pichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Laralero, qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Volvíamos a escuchar a Darío Biglietti interpretando La Llamarada, un tema de Julián García y Jorge Salerno. Honestidad intelectual mediante, vamos a decir que para realizar el programa de hoy nos hemos basado en los textos de Agustín Juncal Pérez, en su trabajo Memorias a la Intemperie, la primera marcha por la tierra en Uruguay y en un nuevo aniversario de la primera marcha cañera por Carlos Pereira das Neves. Con esto nos vamos a despedir, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando volvamos a poner en el aire un nuevo capítulo de Yo Nací en este país, un espacio en donde la memoria no descanse, repitiendo más que nunca hoy la consigna que nos caracteriza: patria o muerte, venceremos. Será hasta el próximo martes. Gracias por su atención. A pasarla lo mejor posible. Chao.